Seguramente habréis visto este vídeo, igual que me lo habéis hecho llegar a mí, de esta chica que creo que es estudiante de Derecho y colabora en algún programa de Pablo Iglesias, no sé si es abogada, hablando de la ley Sí es Sí. Pues bien, de todo lo que he visto en este vídeo y de lo que dice esta chica sobre esta ley, lo único que puedo estar de acuerdo con ella es qué atrevida es la ignorancia. En este vídeo, esta chica, Carla Galeote, en principio quiere desmentir o clarificar ciertos aspectos de la ley, pero debo deciros que no he escuchado nada de todo lo que dice en el vídeo que se corresponda realmente con la ley, es decir, que sea verdad, y sobre todo algunos fallos de aspectos elementales del derecho penal. En primer lugar, pretendo desmentir el hecho de que mucha gente dice que esta ley se ha aprobado, diciendo que es mentira, que esta ley no se ha aprobado y que esta ley es un borrador. Bueno, esto ya es falso. ¿Por qué? Porque esta ley se ha aprobado en el Congreso y no es un borrador, como mucho sería un proyecto de ley, sino que es una ley aprobada en tramitación. De hecho, en la propia página web del Senado encontramos que es un proyecto de ley en tramitación y la situación administrativa en la que se encuentra es aprobado con modificaciones del Senado. Con esto pasamos al segundo punto que establece y que dice esta chica en el vídeo, que también es mentira. Y dice lo que denota que desconoce los mecanismos de aprobación legislativos de este país, que no ha pasado por el Senado y que es lo que le falta simplemente para estar aprobada. En primer lugar, sí está aprobada. Segundo, esta ley sí ha pasado por el Senado. De hecho, ha sido el propio Senado el que la ha devuelto al Congreso. Primero la aprueba el Congreso, luego va al Senado. Si el Senado da el visto bueno, como es lo lógico y lo natural, porque quien mandan los diputados del Congreso y los del Senado son exactamente las mismas personas, los jefes de cada partido. Si en el Senado también se aprueba, directamente pasa al Boletín Oficial del Estado a estar publicada y a estar en vigor. ¿Pero qué es lo que ha pasado en este caso? Bueno, esta ley efectivamente sí ha ido al Senado, de hecho se ha debatido en el Senado, no sé, Carla nos habrá enterado, y resulta que es que en el Senado la han enmendado los partidos PP, Ciudadanos, Izquierda Confederal, Adelante Andalucía, Más Madrid, Compromís y Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué? Porque tenía un error bastante vergonzoso en su redacción. De hecho, vuelto del Congreso del Senado porque la frase abortos y esterilizaciones forzosas no existe gramaticalmente en español. Debe ser abortos y esterilizaciones forzosos. De hecho, en la propia Cámara del Senado, cuando se puso esto de manifiesto, fue la propia Irene Montero la que dijo que esto simplemente era un error ortográfico que no tocaba ni subsanaba de manera material y significativa la propia ley y que aunque tuviera este error ortográfico, tirara para adelante. A lo que una gran parte de fuerzas políticas han negado y han dicho no, la devuelven al Congreso, la redactan como es debido y la devuelven al Senado y luego ya la aprobamos. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice Carla Galeote de que no ha pasado por el Senado y por eso no está aprobada, y sobre todo que no está aprobada en el Senado porque quiere regular no sé qué aspectos de la prostitución. O sea, esto directamente se lo ha inventado. Luego pasa a exponer qué es lo que en principio quiere regular la ley, que es ir en contra de las violencias sexuales, cosa que nadie puede estar en desacuerdo, y que introduce básicamente educación sexual en las escuelas, etcétera, etcétera, algo que en principio suena muy bien. Lo que a mí me llama la atención de todo el vídeo es que dice que la gente no se ha leído la ley y que ella sí, pero ella no pasa de la exposición de motivos. Todos los pantallazos que muestra no son del articulado de la ley, sino de la exposición de motivos, es decir, las motivaciones que da el legislador de por qué es pertinente esta ley, y no pasa a explicar los preceptos técnico-jurídicos que aparecen en dicha ley en el articulado, cuando claramente solo hay que ir al artículo 1 para saber que esta ley lo que pretende es la protección integral del derecho a la libertad sexual mediante la prevención y erradicación de todo tipo de violencias sexuales contra las mujeres, niñas y niños. Las violencias sexuales contra los hombres, eso está de puta madre. Además, queda así recalcado en el artículo 3, y a mí esto me suscita ciertas dudas y ahora os diré por qué, cuando dice que la presente ley orgánica se aplicará a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales en España. Mi duda al respecto es, la modificación que se quiere introducir, que ahora vamos a ver, de los ciertos tipos del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera, etcétera, serán por lo tanto unos tipos penales que solamente se aplicarán a mujeres, niños y niñas. Es decir, habrá dos tipos penales dependiendo de quién sea la víctima y quién sea el acusado. Luego dice que la ley aglutina por primera vez la agresión y el abuso y a partir de ahora todo será agresión. Y yo aquí tengo una gran preocupación respecto a la iniciativa que se quiere poner en marcha con esta modificación del Código Penal, y es que no aglutina la agresión y el abuso, sino que suprime el abuso. Y esto es especialmente, por ejemplo, para personas discapacitadas, personas con sus facultades psicológicas alteradas, menores capaces de prestar consentimiento. Es decir, la supresión del abuso es un problema más que un beneficio. Lo que pasa es que, bueno, como estas leyes no se hacen por personas que conocen
la tecnificación del derecho, sino que se hacen a golpe de ideología política, pues ya veremos la traducción que va a tener en el aspecto jurisdiccional. Luego pasa a hablar de lo que introduce la ley, que es la capacidad del juez de valorar la prueba en los delitos de agresión sexual. Y nuevamente nos muestra un fragmento de la exposición de motivos, pero no explica ni habla la modificación que establece esta ley del artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la de la valoración de la prueba en los delitos de agresión sexual. Aquí básicamente, como podéis leer, lo que se quiere es obligar al juez a que el interrogatorio de la víctima sea de una determinada manera. De hecho, dice que el presidente podrá adoptar medidas para evitar que se formulen a la víctima preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para el hecho delictivo enjuiciado. Si estas preguntas fueran formuladas, el presidente no permitirá que sean contestadas. La ley le obliga a no permitir que esas preguntas sean contestadas. Y mucho más grave todavía sobre la modificación de tipo penal que vamos a ver a continuación, y es que el juez deberá no permitir que sean contestadas las preguntas relativas a antecedentes sexuales o comportamientos de la víctima. Es decir, esto atenta claramente y de manera frontal contra el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la libre valoración de la prueba por parte del juzgador. Es decir, que el juez tiene que tener la facultad como máxima autoridad en sala para valorar libremente cómo se está realizando el interrogatorio de acuerdo con los principios necesarios para que un interrogatorio sea prueba, sea considerada como prueba. Y aquí sí que entramos en uno de los aspectos donde claramente Carla patina por todas partes. Cuando dice, por ejemplo, que no se acaba con la presunción de inocencia, fundamentalmente porque no se puede enjuiciar ni se puede condenar a alguien solamente con el testimonio de otra persona. Carla supongo que debe desconocer que independientemente de la aprobación de esta ley, a día de hoy esto ya sucede. Por ejemplo, gracias a sentencias del Tribunal Supremo como la 950/2013 del 5 de diciembre de 2013, que establece que solamente con la testifical de la víctima se puede considerar carga probatoria suficiente como para condenar a alguien. Repito, solamente con la testifical de la víctima. Pero, y por eso han querido modificar y encauzar cómo tiene que ser el interrogatorio de la víctima, las sentencias hasta ahora del Tribunal Supremo decían que para poder enjuiciar y condenar a alguien solamente con el testimonio de la víctima debían cumplirse 3 requisitos que quedan completamente vulnerados con la modificación que hemos visto anteriormente, que son la ausencia de incredulidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en incriminación. 3 aspectos jurídicos desarrollados por la jurisprudencia que se prueban y que se ponen de manifiesto en el interrogatorio de la víctima, pero que a partir de ahora no podrán ser practicados y acreditados de la manera probatoria que necesita y que establece la jurisprudencia para condenar solamente con el testimonio de la víctima, porque, como establece esta propia ley, se debe impedir, incidir y preguntar sobre aspectos de la vida sexual o de la vida de la propia víctima que no sean directamente con el hecho que se está enjuiciando. Cuando, por ejemplo, para acreditar la verosimilitud y la persistencia en la incriminación es capital preguntar de diferentes maneras sobre la declaración de la víctima en este hecho y en diferentes aspectos relativos a la víctima. Y simplemente justifican esto con que la víctima no tiene que pasar nuevamente y revivir en el juicio el trauma, y por lo tanto con esto hay que encauzar de esa manera el interrogatorio. Pero yo me pregunto por qué esto se contempla solamente para este tipo de delitos, sino por ejemplo para los delitos de asesinato, donde por ejemplo en los casos de asesinato y homicidio a la víctima o a los familiares que por ejemplo han presenciado y han visto a un familiar que se le ha matado, que se le ha asesinado, se les pregunta de las mil maneras que vieron, cómo lo vieron, etcétera, etcétera, suponiendo desde luego algo desgarrador para la víctima, pero desgraciadamente necesario para que el culpable vaya con todas las garantías de la ley a prisión. Por lo tanto, ¿se puede condenar solamente con la declaración de la víctima? Sí, de hecho eso ya pasa hoy en día. Lo que pasa es que hay que cumplir con 3 requisitos que son los que esta ley pretende suprimir y que solamente con la palabra, con la voluntad de la víctima sin cumplir con esos 3 requisitos que establece la jurisprudencia, sea carga probatoria suficiente como para condenar a la persona encausada. Luego dice algo o bien bastante cándido, si realmente cree lo que dice, o bien cínico, que es que el artículo 24 de la Constitución establece el derecho a la presunción de inocencia y que esto de manera automática imposibilita que se pueda condenar a alguien solamente con la palabra de otra persona, y se pone a hablar de la tutela judicial efectiva. Vamos a ver, la tutela judicial efectiva no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. La tutela judicial efectiva es el derecho a un juez
y a un proceso, así como la existencia del letrado, que eso nadie lo ha puesto en duda. Y la presunción de inocencia es que no se puede condenar sin prueba en contrario. Por eso esta ley modifica la práctica de la prueba para que se considere como suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos anteriormente por la jurisprudencia, la declaración de la víctima como prueba suficiente para condenar. Por lo tanto, no se atenta contra la presunción de inocencia porque se considera que la declaración de la víctima ya es una prueba suficiente para condenar a esa persona. Y como digo, la extrema candidez o cinismo viene cuando dice que en España una ley que fuera inconstitucional o que fuera contra un precepto constitucional no podría aprobarse de manera automática, no sabemos en virtud de qué ni de qué mecanismo legal o jurisdiccional o constitucional, no permitiría que se aprobara. Bueno, me parece que Carla desconoce lo que es la cuestión de inconstitucionalidad. En España y en el mundo, cientos, miles de leyes se han aprobado y a posteriori, después de un recurso en vía jurisdiccional que ha llegado al amparo constitucional o bien la cuestión de constitucionalidad, se ha declarado inconstitucional. Es decir, los legisladores claro que pueden aprobar leyes que vayan en contra del ordenamiento jurídico supremo, más aún en un país como España donde no hay ningún tipo de garantía, donde los jueces del Constitucional y del Supremo son nombrados por el poder político. Por supuesto que se puede. Último ejemplo, el estado de alarma, donde todos dijimos que para confinar es necesario el estado de excepción, nos llamaron locos, pero después el Tribunal Constitucional dijo exactamente, este estado de alarma, que es un real decreto, es una ley, ha sido aprobado con todo el Congreso a favor y era inconstitucional. Y por último, el tema del contrato. Aquí es el único punto en el que estoy de acuerdo con Carla cuando dice que no hace falta ningún contrato, que la ley habla de contratos laborales, de que las entradas, que son 13 entradas que establece la palabra contrato, son referente a contratos laborales, y es verdad, esta ley lo que por ejemplo establece es un montón de beneficios laborales y económicos, así como subsidiarios y por ejemplo prevalencia a la hora de acceder a una vivienda pública, etcétera, etcétera, al que se ha considerado como víctima de agresión sexual, que por ejemplo tampoco es necesario que haya una sentencia condenatoria para que seas considerado víctima, simplemente un servicio social o vinculado a la administración pública que te haga un informe te puede considerar víctima de agresión sexual. Pero efectivamente no hace falta ningún contrato, eso es una chifladura, una tontería que han sacado por ahí. ¿Por qué? Porque aunque tú firmes un contrato antes del acto sexual y firmes un contrato después del acto sexual, esa persona puede decir que ese contrato lo ha firmado de manera coaccionada y por lo tanto no ha dado firmemente, voluntariamente y libremente su consentimiento, que es lo necesario para consentir en el ámbito civil, en el ámbito penal y en cualquier ámbito de la vida. Pero la problemática viene en que delitos tan gravísimos como el delito de agresión sexual o el de violación, que requerían de un tipo objetivo en el tipo penal, dentro de los tipos objetivos, el tipo normativo, que es el que describía la conducta, que era la violencia o la intimidación, estos elementos tipo normativos, de tipos objetivos, que requerían, por lo tanto, de una carga probatoria mínima de que había habido violencia o intimidación que no implicaba la resistencia de la víctima, pues esto se ha suprimido. ¿Qué significa esto? Pues que a partir de ahora todas las pruebas que se requerían en estos procesos, que tenían que demostrar que había habido violencia o intimidación, no van a ser necesarias y toda la carga probatoria va a recaer sobre un único tipo objetivo subjetivo, que es el del consentimiento, porque la redacción del 178 del Código Penal, que regula, según esta ley, a partir de ahora, las agresiones sexuales a mujeres, niños y niñas, es que la persona haya dado su consentimiento expreso libremente y haya sido manifestado de manera exterior, concluyente e inequívoca. Y eso, de la única manera que se puede probar, es o bien que haya una filmación, una grabación en todo momento, desde el primer momento en el que se acuerda el acto sexual hasta la despedida, algo bastante complicado, o bien la declaración de la víctima, que como hemos visto anteriormente ya se considera prueba y, de acuerdo con esta modificación, modifica las exigencias que establecía la jurisprudencia para que sea considerado prueba de acuerdo con la práctica del interrogatorio. Carlos, este no es un vídeo contra ti, de hecho ya en mi cuenta de Instagram, y te lo reitero en este vídeo, te ofrezco un debate. Creo que es lo mejor y lo más sano para toda la sociedad que dos personas que en principio tienen cierto conocimiento de derecho y de técnica jurídica pongan de manifiesto sus argumentos y en la contraposición de ideas donde está la libertad del ciudadano para extraer sus propias conclusiones. Así que te ofrezco ese debate, te lo ofrezco en el canal de la persona que tú quieras, moderado por quien tú quieras. Y es más, tengo la sospecha, porque ya me ha pasado varias veces, de que las personas que no queréis debatir estas cosas es realmente porque lo que queréis es imponer
este tipo de prácticas. Y si queréis imponer este tipo de prácticas que para mí ponen tan en evidencia la falta de libertad, la falta de controles jurisdiccionales, la falta de la acreditación de los elementos esenciales en los tipos penales para condenar a alguien, es porque simplemente queréis imponer una visión política de la vida a un conjunto de la sociedad y lo queréis hacer además atentando contra sus derechos más fundamentales, aprovechando que vivimos en un sistema, en un régimen político, que es un estado de partidos, en el que no existe ningún tipo de límite y control que defienda sus derechos. Lo cual, desde luego, me parece gravísimo. No digo que sea el caso y espero que no, pero para ello considero necesario que se pongan de manifiesto los diferentes puntos de vista y las ideas en un debate que además expresa y manifiesta la libertad de pensamiento y de intercambio de ideas necesario para cualquier persona que se considere en principio adalid de los valores del progresismo, la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. Así que, Carla, te espero en ese debate. Muchas gracias a todos los que habéis seguido y compartido este vídeo. Salud y libertad colectiva.